muy grato estar de nuevo con ustedes. Por supuesto, el tema es obligado. ¿Qué va a pasar en Venezuela después de unas elecciones que a todas luces fueron legales, que son legítimas, que los resultados y el conteo de votos no lo ha discutido absolutamente nadie, ni la oposición siquiera? Además, porque estamos frente a un hecho cumplido. Chávez se queda otros 6 años para completar tres gobiernos consecutivos, casi 20 años en el poder, siguiendo una tradición muy venezolana por lo demás. Pues bien, para entender un poco el fenómeno de Venezuela, las consecuencias en lo positivo y en lo negativo, hemos invitado a 2 catedráticos, a 2 profesores universitarios, el internacionalista Fernando Vitanic y José Ángel Hernández, el uno chileno, el otro español. Están vinculados a varias universidades en Colombia, particularmente a la Universidad de La Sabana, y han seguido muy de cerca toda la problemática del vecino país y el acontecer político de Venezuela. Bienvenidos. Muchas gracias por la invitación. Lo mismo digo. Bueno, ¿hubiera sido posible que ganara la oposición en Venezuela? Yo creo que era imposible. No porque hubiera fraude. No, yo descarto la posibilidad de fraude. Yo creo que lo que pasa es que los medios de comunicación que nos llegan a nosotros nos pintan a un Chávez que hace sufrir a todo el pueblo y que todo el pueblo está en contra. Yo no estoy tan de acuerdo con eso. Si bien hay mucha oposición, la oposición mete ruido, sobre todo acá en Colombia, ¿no? Que hay muchos opositores aquí en Colombia. Pero si uno va a Venezuela y conversa con la gente del común, hay mucha gente que le está muy agradecida a Chávez. Yo creo que, pese a que ha disminuido, indudablemente, estamos hablando de 70% hace 10 años, yo confío plenamente que Chávez puede tener un 55-60% de apoyo actualmente. Pero una cosa es el fraude, José Ángel, y otra cosa es utilizar una cantidad de mecanismos de intimidación y de abuso y de atropello del poder, como lo hizo el gobierno, el régimen, con Chávez a la cabeza, de amenazar con una guerra civil si ganaba Capriles, de silenciar medios de comunicación, de aprovechar la televisión de una manera abusiva y descarada, sin dejar una intervención del candidato Enrique Capriles, y adicionalmente con las milicias bolivarianas armadas recorriendo las calles. Sé de muchos casos de periodistas, incluso nuestros, que fueron intimidados, que fueron seguidos por agentes de seguridad del Estado. En fin, que la cosa tampoco fue una jornada color de rosa en todo sentido. No, claro, evidentemente no tiene parangón con una democracia constituida, una democracia occidental, con los parámetros de una democracia normal, ¿no? Es evidente que ha habido presiones de todo tipo, ¿no? Digamos que es una democracia con vocación dictatorial, por decirlo de alguna manera, ¿no? Quizás no sería la mejor expresión, pero supongo que todos me entienden, ¿no? Está claro que una parte de la población se siente obligada con el régimen actual, sobre todo porque está en el gobierno, y cuando estás en el gobierno manejas las estructuras del Estado, y además si tienes vocación de manejarlas desde el punto de vista violento, verbal, pero incluso también físicamente en algunos de los casos, y persiguiendo, digamos, trancando un tanto la libre expresión, eso se ha visto en una cantidad de los problemas que ha tenido con canales de televisión y demás, pues explicaría una proporción importante de la victoria. Aparte de los petrodólares, ¿no? No, eso es evidente. Los petrodólares son los que condicionan cualquier situación referida a Venezuela, ¿no? El crecimiento de Venezuela el próximo año es superior al de Colombia, pero está basado evidentemente en los altos precios del petróleo. Claro, petróleo a 90, petróleo a más de 100 dólares el barril. Lo que no sabemos es lo que pueda pasar en el futuro. Si el petróleo bajara, y yo soy de la opinión de que Venezuela colapsará económicamente tarde o temprano, porque no puede basar su crecimiento y el bienestar de la población en los precios del petróleo. Claro, y porque no tiene aparato productivo, Fernando. Claro, yo sostenía una cosa, el triunfo formalmente hablando en cifras, hasta la oposición lo reconoce, sí. Pero indudablemente hay que decir también que si el ministro del Interior dice que no va a reconocer el triunfo de la oposición, si hay tanques dando vuelta, y si el candidato dice que va a haber guerra civil, uno de los candidatos, si gana el otro, intimida a la gente. En el fondo no es democrático, pero formalmente, cuando Capriles reconoce, digo, bueno, reconoce que Chávez le ganó un buena lid, o sea, buena lid aritmética. De acuerdo. Pero bueno, claro, esas son las realidades políticas, querámoslo o no. Ahí está Chávez, y Chávez para rato, si su estado de salud se mantiene como pareciera por un tiempo, no sabemos cuánto. Ahora, ¿qué va a hacer la oposición, Fernando? Porque vienen unos comicios regionales el próximo 16 de diciembre. ¿Se logrará mantener unida? ¿Irán los distintos movimientos que conformaban la unión, cada uno por aparte? ¿O? Yo lo que temo que ese movimiento que tenía la motivación Chávez, con el paso del tiempo son políticos, y son partidos políticos, se vaya desmebrando. Eso pasó incluso en la concertación contra Pinochet, que de a poco se fueron retirando algunos partidos y quedaron los más importantes. O sea, el elemento de unión era Chávez.
ahora hasta 6 años más, además que las elecciones regionales no es lo mismo que una elección nacional. Los intereses son distintos, la popularidad de un candidato a oposición puede ser mayor. De hecho, las problemáticas locales y regionales. El candidato Capriles es muy popular en su estado, puede ganar. O sea, es totalmente distinto. Ahora, lo que me asusta y lo que me preocupó y lo que me sorprendió fue que de 24 estados Chávez ganó en 22. Y donde perdió por una mínima diferencia. Claro, ese es el dato que hay que tener en cuenta. O sea, yo creo que había mucho optimismo, demasiado optimismo con el corazón más que con la mente. Yo escuché a muchos compañeros venezolanos que hablaban del eminente triunfo de Capriles y yo no lo veía así. Decía, bueno, en este mismo programa usted dijo no gana Capriles. Con el dolor de mi alma, ¿eh? Sí, sí, pero es que cuando uno es analista no puede pensar con el deseo. Evidentemente. Son datos objetivos. Claro. Ahora, ¿irá la oposición a estos comicios del 16 como un solo movimiento? Me extraña. Yo creo que en este momento, hasta que se convoquen oposiciones de todo tipo en Venezuela, Capriles va a sufrir muchísimo. Y no solo por el gobierno bolivariano, que lo va a estar dándole palo, porque hay que reconocer que ha salido fuerte de estas elecciones. Las ha perdido, pero ha salido legitimado. Desde luego. Capriles, como no había pasado anteriormente, ¿no? Pero el enemigo está en casa. En ese conglomerado, en ese espectro tan diverso que es la oposición, en las que, como comentaba Fernando, el nexo de unión era el acabar con Chávez desde el punto de vista, digamos, democrático, político, pues eso no se va a dar ahora de manera tan clara, ¿no? Yo creo que dentro del partido o de ese conglomerado, como he dicho antes, habrá muchas puñaladas y esas son sobre todo las que debe de resistir Capriles en el futuro. A ver, Fernando, otro elemento para que vamos entendiendo el mapa hacia el futuro. Hablo de Nicolás Maduro, que fue ya designado por el presidente Chávez como su vicepresidente. Eso es de un profundo significado político hacia el futuro por lo que pueda pasar. Claro, ese tema que está tan de moda, las enfermedades de los grandes dignatarios y la gente con responsabilidades políticas, hay que tener claro que si Chávez, Dios no quiera, ¿no?, fallece en el primer periodo de su gobierno, la primera mitad, hay que llamar a elecciones. Y si fallece, claro, en el segundo periodo, que son 2,5 en la adelante, segunda mitad, entraría, si fallece los primeros 4, hay que convocar. Si fallece faltando 2, no. No, y ahí asumiría el vicepresidente. Ahora, una cosa es ser un canciller y otra cosa es ser el jefe de Estado. Yo no veo a este señor con el carisma de Chávez. Bueno, no veo a nadie con entonces, el carisma de Chávez. ¿por qué lo tuvo en cuenta Chávez dentro de todo el grupo? Porque es el que más confía. Y el que más leal, ¿no? Ha sido hasta ahora. Además que hay disputas entre los chavistas civiles y los chavistas militares. Entonces yo creo que está más cercano, los chavistas militares son más de temer que los chavistas civiles en cuanto a los procesos revolucionarios. Yo he leído por ahí que los chavistas militares quieren procesos revolucionarios mucho más extensos y mucho más rápidos. Y Chávez tampoco es suicida ni es loco. Él sabe que políticamente eso no es factible porque está en un entorno que eso no lo permite. ¿Cuáles son los aliados de Chávez internacionalmente? Analiza. A nivel continental, Cuba. Ecuador. Cuba es un fósil político, con mucho respeto. Nicaragua, el presidente, la legitimidad internacional de Ortega es de y ahora anuncia que se va a hacer reelegir de nuevo. Y Evo no es un referente tampoco internacional en el sudamericano. He notado a Correa bastante distante, ¿eh? Ahora hizo unas frases de buena crianza porque ganó Chávez, pero hace tiempo que Correa, con su olfato político, su preparación de realpolitik, él se está alejando mucho de Chávez, eso es obvio. Sí, lo que ocurre es que tendemos a pensar que todo este tipo de regímenes populistas e izquierdistas están deslegitimados incluso en Occidente. Pero yo vengo de una tierra en la que muchos de estos mandatarios tienen una visión sobre ellos un tanto romántica, ¿no? Si bien es cierto que la cercanía, por ejemplo, con la Kirchner en Argentina, en España es vista con estupefacción e incluso con Repsol y muchas otras cosas. Por otros componentes, incluso las maneras, el que esté cercano a Castro, incluso para un demócrata de izquierdas en mi tierra, pues legitima a este tipo de gente, ¿no? Antes estábamos hablando fuera del programa de cómo era posible que Venezuela no tuviera visa para entrar en España y que sí la tuviera Colombia, ¿no? Bueno, pues eso explica por qué hay una cierta predisposición por parte de la izquierda y las inversiones españolas, que no se pueden obviar. Pero en ese contexto hay que entender un poco también la visión que se tiene de este tipo de regímenes fuera. Tendemos, repito, a deslegitimar estos regímenes por las maneras de ellos, ¿no? Y no necesariamente. Castro
es un señor muy admirado en algunos... Pero en muy pocos círculos ya, porque una persona que lleva 50 años en esto... Pero, ¿te acuerdas de Fraga Iribarne, que no era precisamente en España un izquierdista? Allí lo invitaba a la casa. O sea, incluso la derecha Gallego acepta... Y la familia de Castro Gallega... ¿no? Pero hay que mirar estas cuestiones desde ese punto de vista. En muchos casos yo creo que Chávez se ha legitimado porque no ha habido violencia en estas elecciones. Hay que reconocerlo. El índice de participación ha sido grandísimo, como más quisiéramos en cualquier país occidental. Desde luego. Y se ha legitimado a Capriles. Esas tres componentes, la verdad es que han ido a favor de la percepción que se tiene de Venezuela en el extranjero. Pero hay una cosa que llama la atención. Esa izquierda europea es muy drástica con los dictadores de derecha. O sea, los 17 años de Pinochet era la peor aberración posible, pero son muy flexibles con los 50 de los Castros, con los 19 de Chávez. O sea, se mide distinto un dictador de izquierda que un dictador de derecha. Por lo menos en los círculos de izquierda. Sí, pero yo también... en los círculos de derecha, europeos. Claro, yo he visto al rey de España muy sonriente con Castro y con Chávez, y no me lo imaginaba con Pinochet. No, claro, es que el dictador de derechas lo quitas cuando ya no te sirve. Pero el de izquierda se perpetúa. Pregúntale a los Estados Unidos. Ya regresamos. Muy interesante a ver qué va a pasar con Colombia, toda esta nueva componenda política. Regresamos en Caracol Internacional con nuestros dos invitados, analistas, un historiador, investigador social, profesores universitarios, Fernando Vitaric, de Chile, y el español José Ángel Hernández. El nombramiento como vicepresidente, José Ángel, de Nicolás Maduro, ¿favorece a Colombia? Si seguimos en el mismo contexto actual, pues evidentemente sí. Si nuestro presidente aquí dice que Chávez es su nuevo mejor amigo... Pues, y la canciller es íntima amiga de... Pues digamos que si Maduro. La canciller también es amiga de Chávez, pues ¿por qué no va a ser el segundo de Venezuela también amigo de Santos, ¿no? Podríamos seguir en la misma línea. Lo que pasa que siempre ocurre en política, ¿no? El que sustituye, partiendo del mismo gabinete, a alguien... suele intentar separarse de las políticas anteriores. Lo que no sabemos si en este caso será para moderarlas o para dar un paso más en la revolución, en esto que se llama revolución o como quieran ustedes llamarlos, para otros populismo de izquierdas, ¿no? Aquí ha pasado, ¿no? Nuestro presidente Santos rompió con el anterior, evidentemente, cuando estaba en el gabinete muy cercano a él. Veremos a ver qué es lo que pasa y las circunstancias mundiales y sobre todo económicas yo creo que podrán influir bastante en este asunto. Si, como algunos dicen, la política se la pueden marcar desde la isla del Caribe, la perla de las Antillas, para que todos los entendamos en el caso de Cuba, pues yo creo que se moderará. ¿De acuerdo? Al contrario de lo que piensan muchos analistas, que piensan que desde Cuba lo que se hace es que se radicaliza más la revolución, yo pensaría que desde Cuba se moderará un tanto la, y lo dice Fernando, no, incluso lo pregunto desde el punto de vista del proceso de paz. ¿Es bueno para Colombia que Chávez haya ganado en cuanto al proceso de paz se refiere? Sí. Indudablemente, porque nadie garantizaba que el otro candidato iba a profundizar este proceso. Es más, hablaba de expulsar a miembros de las FARC y iba a pasar una lista al presidente Santos. Yo creo que el presidente Santos, y que se me entienda bien, ha respirado un poco aliviado, porque ya está montado el proceso. Además que Chávez Chávez no es el mismo de antes tampoco, ¿eh? Chávez ha bajado el ímpetu y Chávez reconoce que ya las FARC no tienen ninguna posibilidad política. Es más, me arriesgo a decir que en algún momento Chávez le hizo a las FARC, oye, ya pasó su cuarto de hora. Lo que no sucedió... Ya lo sostuve, ahora ya no están perdidos. Mejor vamos por el establishment y entendámonos por las buenas. Y Cuba lo mismo. Cuba ya no está a favor de esa guerrilla que se van a tomar el poder, porque el realpolitik no lo permite. Entonces, y por eso las FARC están negociando también. Las FARC de estas no son las FARC de Pastrana. Algo ha pasado en estos... de que ya faltan algunos, ¿no? Claro. Esa realpolitik a la que te refieres, Fernando, también está más bien debida a los años que tienen ya estos personajes, ¿no? Quiere decir que también más que por una evolución ideológica y psicológica, pues una evolución física obligada a moderarte, ¿no? La aparición de Chávez en los medios públicos ha sido más grande de la que fue en las anteriores elecciones, y menos en la calle, a pie de calle, en los mítines, ¿no? Se ve que el hombre está golpeado, el Román Paladino está cascado, ¿no? Por decirlo de alguna manera, el hombre está... Pero es que incluso desde el punto de vista de los guarismos electorales, con respecto a las últimas elecciones, apenas aumentó 300.000 votos. 400, dicen, sí. O sea, no... Sí, que es una nimiedad, si lo pensamos bien, ¿no? Pero aumenta.
Pero no baja. Digamos que por lo menos se sostiene. Sí, no, y que no es nada, no es cualquier cosa. Pero él sabe que tiene un 44% de la población que no lo acompaña. Pero eso lo sabe hace mucho tiempo, ¿eh? No necesitaba expresarse en un periódico, él lo tiene claro. O sea, todos sabemos que en Venezuela la oposición está en el 6-4 desde hace unos 8 a 9 años, ¿no? Eso es, lo que faltaba ratificarlo. ¿Cuál es el problema de la oposición? Que nadie que nos esté viendo recuerda un candidato opositor anterior. O sea, los nombres son muy etéreos. Aquí no, aquí había... Nadie los había logrado unir tampoco. No, y aparte, nadie hablaba del candidato. ¿Se acuerdan de las otras elecciones? No había ni cobertura, una cobertura muy light, porque ahora sí había expectativas de que podrían ganar. Y el líder de la oposición ya tiene carne y hueso. Lo que pasa es que es líder de la oposición hasta el domingo, ¿no? Ahora ya no sé si... Ya es un candidato a las elecciones regionales. Exacto, eso pero es otro cantar. Que Fernando aquí a mi derecha geográfica, se entiende, me decía que no podía haber ganado Chávez, izquierda, pero ahora dices que podía haber ganado. Que es mi opinión, podría haber ganado Capriles. O sea, el espectro entre unos y otros es tan pequeño que un vuelco, es que yo digo, ahora se contemplaba, yo no, pero se contemplaba la posibilidad. Antes la misma oposición decía, no hay ninguna posibilidad. Con los Rosales y todos esos candidatos cubanos. No tenían sacar a la plaza pública millones de personas también. Claro, o sea, había posibilidades. Yo pensaba que no iba a ganar, pero había. Claro, pero lo que te hace ganar las elecciones no es el que está en las calles. Desde luego. El que te hace ganar las elecciones es el que está en la casita, tranquilito. Ese y va y cumple y vota. Ese es el que te da las elecciones. O sea, que es el funcionario, los hijos de los funcionarios. Acuérdese cuando los sandinistas convocaron las primeras elecciones, el día anterior había un mitin de 1 millón de personas. 1 millón de personas en Managua, en un país tan chiquitito como es Nicaragua. Al siguiente día ganó la oposición. José Ángel, Chávez ha prometido rectificaciones, ha prometido un mejor gobierno, reconoce que ha cometido muchas equivocaciones. ¿Sí? ¿Las hará? No creo. Hay más... Genio y figura hasta la sepultura. Yo creo que sí. No, además, eso es una frase que se dice siempre nada más terminadas las elecciones. He escuchado a los que no me han votado. Sé lo que quiere decir, los escucharé. Son todos venezolanos. Yo soy el presidente de toda Venezuela. Pero evidentemente se siente más ratificado, se siente más seguro para dar un paso adelante que hace un año, ¿no? Evidentemente, porque no sabía lo que podía pasar en las elecciones. Y en un personaje como Chávez y en el contexto latinoamericano, pues yo veo más incertidumbres que certezas en este caso, incertidumbres políticas y económicas. No, yo, como he dicho antes, y perdóneme usted a fuer de pesado, ¿no? Yo pienso que Venezuela colapsará tarde o temprano desde el punto de vista económico. Pero eso afectará a Colombia. Afectará a Colombia, evidentemente, además porque sobre todo compra muchísimos alimentos en el extranjero. Una de las partes socios en ese aspecto es Colombia, evidente, pero la inversión extranjera necesita seguridad jurídica y seguridad política. El dinero es cobarde, y ahí no lo hay. Y si basamos nuestro crecimiento en el petróleo, igual que ahora está caro, puede haber una conjunción internacional que haga que, desde el punto de vista político, baje el barril del petróleo, y eso afectará enormemente a un país como Venezuela, que depende de eso de manera clara. Los países con economías subdesarrolladas siempre dependen de un producto. Cuba de la caña de azúcar, Colombia durante muchos años del café. Ahora, la patente de demócrata no te la da ser elegido en elecciones periódicas. La patente de demócrata se demuestra también en el ejercicio. Porque muchos hablan del origen, de lo democrático que es Chávez. No, ha sido elegido, no hay nada que decir. De manera democrática, y no ha habido mayor manipulación, digamos, en cuanto a las cifras. Pero el ejercicio no ha sido democrático. Es que Chávez genéticamente no es democrático. Tú no puedes tratar de poca cosa al candidato opositor, por mucha rivalidad política que haya. No, eso es antidemocrático. Buenas maneras. Y eso es una falta de respeto. Y después lo llamó. Y lo llamó, pero él no tiene el talante democrático para reconocer algo de la oposición. Él va a arrasar o va a intentar arrasar con la oposición. El diagnóstico político de Venezuela es bastante incierto, por no decir que bastante sombrío. Pero ha dado resultado hasta ahora. Ese tipo de expresiones, salidas de tono, quizás hasta chabacanas, ¿de acuerdo? Y demagogas. Pues oye, señores, si a mí me ha funcionado esto, ¿por qué voy a cambiar yo de táctica? Si llevo ganando elecciones ya durante un montón de décadas. O sea, es que me ha dado resultado. Pues ¿por qué va a cambiar la cosa? Ahora, hablemos desde el punto de vista económico. Ustedes tienen el dato, alguno de los dos, de cuántos miles de millones de dólares han salido de Venezuela desde que Chávez llegó al poder. No, pero es evidente que, como he dicho antes, el dinero es miedoso. En el caso de Colombia, nosotros hemos visto en estos años, unos 4 o 5 años, ¿verdad? Lo estábamos hablando antes, cómo han venido cantidad de venezolanos. Antes no veía uno tanto venezolano. No, ahora se los encuentra uno, y la mayor parte maravillosos, buenos, preparados, competentes, empresarios y con dinero. Y con plata. Eso están ayudando incluso a que se fortalezca la industria del petróleo en Colombia. Lo hace más que aportar
El aporte ha sido indudable y gente preparada y que está Sí, aportando buena, mucho gente a la muy industria buena. petrolera colombiana. O sea, esa migración ha sido de alto nivel y nos ha, que se entienda bien, favorecido. La Bueno, inversión- pensar solamente en Pacific Rubiales, por ejemplo. No, claro, por ejemplo, pero la inversión inmobiliaria ha sido impresionante de venezolanos en Colombia y en la capital de la República, Han evidentemente. evitado una burbuja. Que se dará, pero bueno. Bueno, esa es otra especulación y ese es otro tema. No es el momento procesal, ¿no? Ya regresamos en Entérate de Caracol Internacional. Este conflicto comenzó a la medianoche, lleva ya casi 14 horas y tuvo su pico de máxima tensión cuando hoy, minutos después de las 8 de la mañana, los colectiveros que están aquí en la terminal de Ingeniero Maswitz decidieron... Regresamos en este último segmento sobre el futuro de Venezuela y el futuro también de la región. Bueno, ¿tendrá el mismo respaldo, Fernando, Chávez en este nuevo mandato de 6 años con la comunidad internacional con la que siempre estuvo atada? Quiero decir, Irán, Siria, con las crisis que tienen ambos, ya no tiene el apoyo de Libia, evidentemente, porque Gaddafi, chao, y muchos otros regímenes de ese corte y de ese calibre. Yo siempre pienso que Irán y Chávez se utilizan mutuamente. Indudablemente Irán sabe que abrazándose con Chávez causa malestar en el enemigo porque se mete al patio trasero. Indudablemente Chávez sabe que en Estados Unidos causa malestar la foto con el líder de Irán porque el asunto del poder nuclear, el asunto del petróleo y el asunto es simplemente lo que se llama relaciones internacionales políticas de prestigio. Yo siempre he pensado que a Estados Unidos, que a Sudamérica le ha dado más importancia a Chávez que la que realmente tiene, porque Chávez basa su propaganda y su diplomacia en meter ruido. Pero yo no creo, a excepción de una estrecha amistad con Irán y con Siria, yo no creo que Estados Unidos esté realmente preocupado mientras Chávez le siga vendiendo su dosis de petróleo. Acá le damos mucha importancia, sobre todo en Colombia, le damos mucha importancia Pero es que lo tenemos al lado, claro, que hemos tenido mucho lío con ellos. Claro, pero ya desde los países del sur vemos a Chávez como una persona exótica, pero muy distante de nosotros, y no es una gran preocupación. O sea, Sudamérica no está realmente tan preocupada de lo que puede hacer Chávez o no. Lo de Colombia indudablemente es distinto, porque lo tenemos aquí, nos afecta, una frontera larguísima. Pero que sea un gran líder con importancia geopolítica, yo no lo veo tan así. ¿Y José Ángel? Yo no estaría tan de acuerdo. Evidentemente, esta revolución tiene vocación de expansión, no estrictamente a las fronteras venezolanas, ¿no? Mal con eso. Con financiación. Pero, vamos a ver, difícilmente podía haber ganado Kirchner las bueno, puede ser que hubiera ganado las elecciones, seguramente, pero le ayudó la financiación y a otros mandatarios, camaradas, por decirlo de alguna manera, pues le ha ayudado la financiación de los petrodólares. Pero las bolívares izquierdas serias no, venezolanos, las izquierdas Pero serias hay no. una cosa ahí que planteabas tú con respecto a Irán. En el imaginario popular, Irán va a conseguir su bomba atómica. La va a conseguir dentro de nada, a no ser que se diera un ataque israelí en poco tiempo, pero que no se podrá ver dar porque hay elecciones en Estados Unidos, que son los que les están parando. Si Irán consigue la bomba atómica y Chávez sigue teniendo plata, que nadie descarte un trasvase de tecnología atómica a una zona en la que Hemos estado más libres. o menos tranquilos en ese asunto. Luego otra cuestión, el tema del petróleo, los Estados Unidos que comentaba Darío. Si los americanos hubieran querido petróleo, no hubieran invadido Irak solo. Les hubiera salido más fácil invadir Venezuela, donde hubieran encontrado el apoyo de la mitad de la población. O sea que yo no creo que las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela estén basadas solo en que le vende petróleo. Puede conseguir Estados Unidos petróleo en otras partes, sobre todo en las antiguas repúblicas soviéticas, en las que están ahora los norteamericanos para pasmo de los antiguos soviéticos. O sea que los Estados Unidos tampoco es ya ese poder que pone su bota en cualquier parte de su patio trasero como lo ponía en la época de la Guerra Fría, ¿no? Pero el año 2012 no se ve presentable invadir un país de Occidente. No, eso y ya menos no, sudamericano. no, Antes eso se ya veía no, bien. eso ya. Tú invades Brunei y invades Irak, bueno, Bueno, Occidente Bahía lo Cochino entiende. fue en el 62, Claro, con todo lo que eso pero significa. ahora invadir un país se ve impresentable incluso para los Estados Unidos No, y para la opinión pública mundial, ¿no? Bueno, última pregunta. ¿Qué influencia, qué ascendencia puede llegar a tener en Colombia? Estoy hablando ya de un nuevo periodo presidencial. Que el año entrante arranca la carrera por la reelección del presidente Santos o si la reelección del presidente Santos. ¿Este resultado de Venezuela puede de alguna manera influir en la política interna colombiana? Indudablemente que sí. Yo dije anteriormente que el presidente Santos estaba muy pendiente de esto. Ahora, a nivel interno, la hipoteca está en el proceso de paz. Si el proceso de paz con Chávez o sin Chávez fracasa, aquí va a haber cambios políticos muy importantes de aquí a un año y 11 meses. Aquí es muy grave. Pero si triunfa, si sale al otro lado, como pensamos con el deseo y con el corazón.
Pues hombre, yo creo que todo se condiciona, está todo condicionado a ese proceso de paz del que estamos hablando y que estamos no hemos llegado ni al bautizo, estamos todavía en el parto, ¿no? Lo digo también porque ponemos unas esperanzas enormes y habrá que ver todo lo que pasa, hay que ceder por las dos partes, ¿no? La influencia que puedan tener este tipo de personajes, incluido Chávez y su mentor Castro, en las guerrillas y los mandatarios de las guerrillas, en las negociaciones, la presión que puedan hacer más ellos que otros, eso desde luego influirá evidentemente en la presentación de Santos para una reelección o en el panorama o en el espectro político colombiano de manera ineludible, es evidente. Han pasado aquí en Entérate de Caracol Internacional dos importantes analistas, puntos de vista coincidentes en algunos temas, divergentes en otros temas, como es natural. Lo interesante es enriquecer los elementos de información para que cada uno se forme su propia opinión y entienda un poco lo que va a pasar en Venezuela y también en la región y en Colombia en el inmediato futuro. Fernando, gracias por estar en Caracol. José Ángel, gracias. Muy amable por invitarme. Recuerden que ustedes pueden seguirnos en Twitter a través de nuestra cuenta @entératecaracol. También puede escribirnos a través del correo electrónico enterate@caracoltv.com.co. Visite nuestra página web www.noticiascaracol.com/entérate. Allí podrá participar en nuestros foros y acceder a todos nuestros capítulos completos. Los espero como siempre la próxima semana.